Ok, comencemos. A ver, chicos, hicieron la tareita que les pedí la semana pasada en base a el taller que vimos con sonido. Víctor, María Fernanda, Sí, Gamarra, sí, que los tengo. ¿tú tienes? ¿Qué tienes por ahí, Víctor? A ver, ¿qué investigaste? Ah, pues, estuve buscando, bueno, como usted contó, bueno, desde la biblioteca de YouTube traté de encontrar los efectos de sonido Ajá. que, claro, procurando que tuviesen acorde al proyecto, al guión que estoy, bueno, con base en la historia que quiero producir. Buenísimo. A ver, ¿nos puedes mostrar algo? ¿Bajaste algo en tu biblioteca que les mandé a armar? Sí, un momento, déjame primero observar el audio de mi computadora. Vale, buenísimo, te esperamos. Mientras tanto, quiero saber, María Fernanda Cruz, Gamarra, Judith, Fernandita, ¿buscaron los sonidos? Profe, perdón, yo no estuve en la clase pasada por unos asuntos personales y no sabía que había tarea. Vale, está bien. Recuerda que siempre colgamos igual las clases para que las veas y te pongas al día, ¿ok? Ok, profe, gracias. Vale, buenísimo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Sofi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno. A ver, Sofi, ¿hiciste la tareita del taller pasado de lo que hablamos de audio para musicalizar, para ir chequeando en base a su producto? Ah, el de descargar. ¿Perdón? El de descargar. Ajá, de descargar la música y ir armando la biblioteca musical. Ok, solo te descargué tres. Déjame buscarlo. Tres. Lo que descargaste, lo que tengas mientras estoy mostrando algo. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes, Karencita, ¿cómo estás? A ver, estoy preguntando a ver quién hizo la tareita del taller pasado de descargar los audios, en base a los audios de lo que trabajamos. ¿Hiciste algo, Karen? Profesor, buenas tardes. Yo bajé solo igual que eso, Sofía 3. Todavía me falta, todavía estoy recolectando. Vale, está bien. Sigue recolectando entonces. La idea es que armen una carpeta con galería musical, efectos de sonido, transiciones, y así van a poder ir musicalizando. Recuerden que todo esto lo vamos a armar, ¿no? Armar su producto audiovisual. Todas estas galerías les van a ayudar, porque como lo hablamos en el taller pasado, y a los que no estuvieron en el taller pasado, por cierta índole, les agradezco que vean el taller porque van a entender de dónde viene el sonido, cómo desarrollamos el sonido y cómo lo vamos a incluir en nuestro ámbito audiovisual. ¿Ok? Entonces, hola Fernando, buenas tardes. Vamos a ponernos las pilas con eso, atentos, porque esas tareas son para ustedes. Como les digo, eso es lo que no son tareas pesadas, son tareas sencillas con lo que van a ir componiendo su producto audiovisual. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Marcelo, ¿tienes algo de la tareita del taller pasado? Sí, profe, lamento no poder, no haber asistido a la anterior clase porque tenía unos proyectos. No te preocupes. Como les digo, esto es para ustedes. La idea es que si no pueden entrar, vean la clase que se cuelga. Yo la cuelgo tal cual como la doy, edito lo menos posible para que ustedes agarren el hilo como si fuera una clase convencional. Entonces, vamos a ver qué nos puede mostrar en este caso Víctor. A ver, Víctor, ¿pudiste descargar algo? ¿Pudiste abrir algo? A ver, sí, a ver, primero, a ver, quiero probar el audio. Un momento. A ver, un momento, quiero, a ver, cómo, a ver, compartir sonido.
Ya, a ver. ah, Se escucha, a ver. ¿Se escucha? La puerta de un portal. ¿Qué dijo profesor? Ya lo escuché. Muy bien, abrimos una puerta y hay un portazo, ahí se cierra la puerta. ¿Qué más Sí. tenemos? A ver, un automóvil pasando. Muy bien, ¿qué más tenemos? El A músculo ver, cercano. una, una ventana abriéndose. Se abre Ya, la ventana. vale. Serio. Unas piedras tirando piedras. Ok, ¿qué más? El sonido de lluvias. ¿Se escucha? Ah, sí, muy bien. Ahí. ¿Se escucha? Muy bien, que te escucho. Ya. Alguien hablando sobre hierba, ramas, correcto. Sí, está más seca. Vale, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Está viendo un carro. Ya, ya Está bien. está. Ok, veo que tienes una cantidad de efectos que los vas a aplicar en base a situaciones. Estos efectos de sonido tienen que ir en concordancia con la imagen. Sí. Música buscaste para tu producto, ¿has pensado en alguna música? Ah, un par, ah, un par para poner escena. Aún las quiero seleccionar. Chévere. Ok, ya pues. Que tú quieras, pues, muéstranos algo a ver cómo va tu música. A ver. Muy bien, otra música. A ver. Y esto. Sí. A ver, vamos a resumir un poquito lo que acabo de ver del trabajo de Víctor. Los otros presten atención porque estas galerías, te recomiendo, Víctor, que hagas una carpeta que se llame Galería Musical. Catalogues como efectos de sonido, efectos de ambiente, música suave, música pesada, música de terror, porque va a ser más fácil que ustedes manipulen las galerías musicales, ¿ok? Entonces, en base a esto les va a ayudar. Acuérdense de que su producto audiovisual tiene que transmitir, tiene que dar un sentimiento. Puede ser rabia, puede ser amor, puede ser sensualidad, pues hay una cantidad de factores que van a incluir dentro de su producto audiovisual para que sea agradable. Estas músicas tienen que ir muy ordenadas, así como van a ir ordenadas sus tomas, sus planos que van a ser cinematográficamente hablando para incluirlo y para armar todo este rompecabezas que al final vamos a crear un producto de calidad. Obviamente al final, casi al final del taller, hoy vamos a hablar un poquito de guión, pero al final del taller les voy a evaluar y les voy a ayudar también a que mejoren sus productos en base, o como lo hemos hablado, iluminaciones, en base a composición audiovisual, en base a todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿por qué yo comienzo tal vez de adelante hacia atrás? A veces vemos las películas y no lo entendemos. Muchos profes comienzan obviamente por un guión. Nosotros tenemos que entender los planos, ver los planos como lo vemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en qué nos da una figuración, en qué nos da un sentimiento, qué nos hace más atractivo
nuestros productos audiovisuales, que nos hace más atractivos y nos evoca nuestros recuerdos, nuestra vida diaria. Aquel pajarito que está sonando en el fondo me recuerda a la casa donde yo iba, donde mi abuela, y donde mi abuela me hacía el café o me hacía el chocolate. Esos son sentimientos que por lo general todos los seres humanos compartimos. Psicológicamente, el espectador va a estar atraído por un género como lo es el romanticismo, género como lo es el horror, estoy yéndome a los extremos, ojo, y eso lo vamos a plasmar en nuestro producto audiovisual. ¿Qué quiero decir? Todos compartimos a veces alegría de pequeños con nuestros familiares, todos compartimos mucha tristeza, todos tenemos un buen amor y un primer amor o un desamor. Hay una etapa de dolor en nuestras vidas. Yo siempre he dicho que la vida es como una onda senoidal. La onda senoidal tiene sus bajas y tiene sus altas. Y a veces tiene sus pausas. Así vamos a desarrollar nuestra historia, porque lo que estamos desarrollando son historias para contar y tenemos que tener un hilo conductor. Ese hilo conductor, así como lo hemos visto en los planos, tipos de planos, movimientos, iluminación, ¿qué es lo que nos da sentimentalmente? Nos da sensaciones. Por lo que hoy quiero hablarles un poco del guión. Vamos a comenzar a todo esto que hemos aprendido en los talleres anteriores, en base a la luz, en base al sonido, en base al incluso storyboard, que fue una de las primeras cositas que quise que ustedes desarrollaran, pero hoy día lo vamos a pulir un poco más. ¿Cómo lo vamos a pulir? Escribiendo un buen guión literario. Les agradezco, por favor, si tienen preguntas, me pueden interrumpir, me escriben, levanten la manito por acá, pero la idea es que ustedes entiendan. Entonces, desarrollando un buen guión, vamos a crear esa historia, vamos a crear una especie de picos de altos, esos picos que suben en una onda senoidal, esos picos que bajan. Imagínense la mar cuando sube y baja, la mar está muy alta y sacude, está dando tempestad. Después la mar calma y nos está dando tranquilidad. Igual pasa con nuestros productos audiovisuales. Quisiera saber, y quiero que sean interactivos, ¿qué es para ustedes un guión? ¿Quién me puede definir un guión? A ver, les voy a colocar por aquí para compartir. A ver, ¿quién me define qué es un guión? Profesor, para mí un guión es, o sea, muy aparte de las líneas de lo que van a decir los actores, un poco de la descripción de cómo ellos van a actuar y también un poco la descripción del lugar y de la escena. Muy bien. A ver, ¿se está compartiendo o no se está compartiendo? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? La escena, ¿qué más hay dentro de las escenas? El contenido, lo que se va a decir, lo que los actores, el texto de los actores, perdón. Sí, muy bien. Entonces podemos decir que hay un texto, hay un contenido, hay situaciones, ¿no? Hay diálogos donde nosotros hablamos, tenemos una interacción, así como cuando conocemos a nuestro mejor amigo en la universidad y hay diálogos, ¿de dónde vienes tú? Yo estudié en tal colegio. ¿Y qué te gusta hacer? Bueno, yo me encantaba hacer surf, pero me tuve que mudar a cierta zona y ya no puedo hacer surf, ahora me gusta el montañismo. Y hay un diálogo, exponemos detalles necesarios para la realización de nuestra película, ¿verdad? Esto puede ser igual para radio, igual puede ser para televisión. Este escrito como tal contiene indicaciones, ¿ok? Estas indicaciones nos van a dar la puesta en escena. ¿Qué más tenemos dentro de un guión? A ver, ¿quién se atreve por ahí? ¿Quién me dice? A ver, Marcelo. No se queden callados. Karencita. María Fernanda. La descripción de la escenografía, lo que hay en la escenografía. Puede estar incluso dentro de la escena. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Las acotaciones. ¿Las perdón? ¿Perdón, Víctor? Víctor. Creo que dijo las acotaciones.
acotaciones, sí, hay acotaciones en nuestro guión. Gracias, Sofi. Entonces, ¿quién desarrolla un guión? ¿Quién? La palabra lo dice. Es el mismo guionista. Debe haber un guionista que comienza a desarrollar nuestra historia, ya sea después que el director de fotografía, el productor o el director de la película cambie parte de las escenas. Acuérdense que vamos a llevar ese guión literario a un guión técnico. El guión técnico lo vamos a llevar a un storyboard y lo vamos a plasmar una vez en en nuestra película, en nuestro producto audiovisual. Entonces hay editoriales, hay factores de estructura, hay viñetas, hay descripciones de escenas, hay texto, pero sobre todo, chicos, no olviden, hay acciones. La acción puede ser interna, como un pensamiento, como puede ser externa, una acción de un movimiento, una acción de algo, de una discusión, de algo romántico, de algo triste. Esas acciones las tenemos que plasmar en el guión. Es como leer una novela o ir a un teatro. O sea, por ejemplo, en el teatro, ¿qué es lo que sucede? Hay un guión teatral, se cuenta la historia en base a un libreto, en base a un cuadernillo. Entonces, denominamos esto como unas cartillas o libretas o cuadernos que vamos a tener anotaciones para los actores. Los actores pueden improvisar, incluso muchas de las escenas salen mejor cuando se improvisa, pero estos guiones teatrales tienen un libreto. El libreto lo tiene que tener el actor, lo tiene que tener el director, el apuntador, la tramoyería incluso tiene que tener el libreto, los iluminadores, el vestuario, porque estamos hablando de un teatro. Ahora, cuando pasamos de ese teatro, de esa parte actoral, y lo vamos a llevar a nuestro producto cinematográfico, a nuestro producto audiovisual, tenemos que tomar en cuenta de que está destinado a una producción fílmica, ¿ok? Y lo dividimos, como lo hemos venido hablando, en secuencias o escenas, así como las acciones, los diálogos, que produce cada uno de estos personajes. También tenemos relación con cada uno de los acontecimientos, el lugar, las descripciones, el entorno, nos va a dar un ambiente. Entonces, este guión literario tiene una cantidad, o digamos que la información necesaria para lo que vamos a visualizar en nuestro producto audiovisual. Es lo que queremos plasmar. Por eso les hice el ejercicio. Vayan, imagínense en cómo irían las escenas cuando hicimos el storyboard. Y por eso les digo, vamos de atrás para adelante. Ya aprendieron las tomas, los planos, los movimientos, que obviamente les digo, es una cuestión de práctica. Tienen que hacerlo continuamente, porque muchas veces se equivoca el actor, muchas veces tuvimos una falla de iluminación, muchas veces tuvimos una falla de audio, pero cada escena tiene que dar para ser la precisa a montar en nuestro producto audiovisual. Todo esto lo vamos a desarrollar en base al guión literario y vamos a pasar a ese guión técnico donde tenemos esa información necesaria también como realizadores para armar esas secuencias, establecer los planos, contraplanos, cuál es la puesta en escena, cuál es la acción. Ok, esto obviamente puede ir casado de una cantidad de elementos, como pueden ser los efectos especiales, como puede ser nuestra iluminación, como puede ser nuestro sonido, incluso en un playback. Vamos a ofrecer todas las indicaciones técnicas para que salga lo más preciso posible. Ahora, dentro de nuestros guiones, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? Tenemos que desarrollar y tenemos que plasmar, obviamente, en la historia una cierta cantidad de situaciones. Situaciones que va a haber acción, va a haber un espacio, un lugar, va a haber una interacción interpersonal y extrapersonal. Vamos a interactuar y va a haber un espacio y tiempo. Pero, ¿qué es lo principal que nos va a narrar la historia? Lo primero que no nombré, nuestros personajes. El personaje se puede basar en un protagonista, un coprotagonista, extras, ¿ok? Siempre vamos,
a narrar en base a algo. Ese va a ser nuestro hilo conductor. Podemos variarlos, hay distintas formas de variar historias. Podemos ir hacia atrás en un recuerdo, evocar tal vez un futuro no próximo o lejano, depende de cuál sea el género que manejemos. Entonces, por lo que les quiero, por ejemplo, mostrar, y un ejemplo sería para todos esto que tenemos acá. A ver, compartir, déjenme dejar de compartir. No, puedo compartir otro. ¿Verdad? Un minutito. Creo que ya no se está compartiendo, ¿verdad? Ah, chicos. ¿Me escuchan? Sí, escuchar. Está compartiendo, Se profesor. ve, Se está compartiendo, profe. Vale, chévere. Entonces, veamos un minutito. Este es un fan de Star Wars, acá lo dice Stephen Vital. Hizo un film en base a Star Wars. ¿Ok? Analicemos un poquito de lo que está sucediendo. No lo voy a dejar completo porque dura 7 minutos, estamos cortos de tiempo. En una clase regular lo haría, pero analicemos un poco en base a este corto. Master John Su, when are we moving on to lightsabers? That is not the right question. You should be asking what is unique about a lightsaber, what is essential. It's not the blade's color. It's not its power. No. The most important thing about a lightsaber is that it's a sword that can be turned off. It doesn't have to be. The sword at all. I get it. But we can still train. If it's a choice, let me choose. Soon. The force is in that stick as much as it's in this. Ko, you have to remember this. This is light, but it has weight. This is stupid. In a real fight, I'd be able to see. To be a Jedi is to fight the darkness. Blindfold is just a helpful simulation. Oh, disculpe. We are the guardians of peace in the galaxy. We defend and protect. We never attack.
I have friends in orbit who probably heard you coming. We are the guardians of peace in the galaxy. We defend and protect. Never attack. La verdad no se los voy a pasar completo, pero es que me parece tan bueno el corto que merece verlo. Entonces, discutamos un poquito. Es un fan de Star Wars que es un cineasta e hizo esto. ¿Qué observaron dentro de del film? A ver, cuéntenme. Que la mayoría de los colores eran fríos. Ok, tenemos una dirección de fotografía. Comenzamos a identificar bien las cosas. ¿Qué más tenemos? A ver, Víctor, Karen, ¿puedes hablar? Profesor, lo que me pareció bastante curioso, o sea, me hizo acordar esa escena, me parece que fue como al inicio, una escena en la que se ve un diálogo y bueno, o sea, más cerca de la cámara como que a la espalda y luego se le enfocaba la cara al otro protagonista. Esa me hizo acordar bastante de las películas de Star Wars porque sí las graban, o sea, exactamente así, ¿no? Los diálogos suelen ponerlos así y bueno, en el fondo como que se veía un poco de naturaleza, algo así. Muy bien, ¿qué más observaste? Observamos que había escenas, vimos los planos, ya fíjense cómo van los planos variando. Había plano, contraplano, había acciones, que es súper importante, pero ¿qué es lo principal que ustedes notaron cuando vieron parte de este film? ¿Ah? ¿Qué es lo que más notaron como tal? Había un desarrollo de una historia, ¿verdad? Se estaba viendo el entrenamiento de una Padawan o un Jedi, en algún momento hasta que quedó ciega y ella iba haciendo flashback a recuerdos de su entrenamiento como al presente donde estaba. ¿Qué es lo que había? Aquí lo dice, creo que es el número 1. ¿Qué es lo que había como tal? Había personajes. Personajes, el Jedi que estaba entrenando, la aprendiz y los malos, que es lo que estaban atacando
a este personaje como tal. Entonces, tenemos personajes. Siempre vamos a desarrollarnos en base a personajes. Yo cuento una historia de Carlos Jugador cuando comenzó a trabajar desde muy pequeño, se fue forzando. Estoy dando un ejemplo. ¿Ok? Entonces, tengo un personaje. ¿Qué vamos a hacer con estos personajes y cómo lo debemos entender? Los personajes están basados en acciones, en confrontamiento, en una serie de situaciones que nos van a ayudar a que nuestro producto audiovisual sea agradable, les repito. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de un guión? Contenido. Estos personajes, tal vez en el caso de Star Wars, para hacerlo más fácil, hay un bien y un mal, ¿ok? Son nuestros personajes. Lord Vader, la princesa Leia, que es ícono, obviamente, y hay acciones. ¿Ok? Acciones tal vez de batallas entre bien y el mal. ¿Cómo vamos a desarrollar esas acciones? ¿En dónde se van a desarrollar esas acciones? En este caso, el ejemplo que les coloco, la Estrella de la Muerte. Y el tiempo que va a transcurrir durante esa situación. En el momento que estamos en la Estrella de la Muerte, hay dos personajes que van a batallar por una acción como tal, cómo vamos a realizar. Psicológicamente, quisiera presentarle en qué se parece esto. A ver, ¿quién lo ve por ahí? ¿Qué haríamos? ¿Cuál es el resultado de un Lego más un vampiro? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se le ocurre algo? A ver, seamos creativos. Una película de Batman de Legos. Muy bien. Una película de Batman de Legos. Esa es la idea. Ok. Una película de Batman de Lego. Podemos decir que con un Lego podemos hacer una caricatura, podemos hacer una animación, pero podemos hacer una película. Esa película va basada en diálogo, en personajes y acciones. Entonces, vamos a ver un poquito cómo introduciríamos a la acción del guión para comenzar a escribir. Son sus ideas, son lo que ustedes van a plasmar, pero lo importante es que las vayan desarrollando bien en base a acciones y a situaciones. Veamos un poquito acá lo del guión cinematográfico y cómo se puede desarrollar. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión les traemos contenido muy especial. Si estás viendo este video es porque decidiste apoyarnos y por ello estaremos sumamente agradecidos. Nos gustaría empezar esta maravillosa sección de lecciones de cine con el que consideramos el valor fundamental para el desarrollo narrativo de cualquier producción cinematográfica, el guión. Vale la pena mencionar que la información aquí presentada se va a complementar con una serie en específico del tema, para después avanzar a otros departamentos como la dirección, el montaje, la fotografía, el diseño de producción, etc. Aprendamos juntos y sin más preámbulos, comencemos. Veremos conforme avancen los videos que aún en las experiencias no narrativas hay una base debajo que se puede esquematizar y analizar. Si bien el discurso no debe ser siempre desarrollado bajo los mismos lineamientos, sí debe existir una postura del guionista con respecto a la vida. La importancia de un excelente guión que sustente una producción es vital. El maestro del cine japonés, Akira Kurosawa, enunciaría sobre el guión cinematográfico lo siguiente: con un buen guión, un buen director puede llegar a producir una obra maestra. Con el mismo guión, un director mediocre puede hacer una película encomiable, pero con un mal guión, incluso un buen director es incapaz de hacer una buena película. Para una expresión verdaderamente cinemática, la cámara y el micrófono deben ser capaces de cruzar el fuego tanto como el agua. Esto es lo que hace una película auténtica. El guión debe tener la fuerza para hacer esto. La importancia del guión no solo radica en el poder que puede dar a la trama, es una herramienta a través de la cual el equipo técnico puede acceder al corazón de la narrativa, otorgar soluciones durante el rodaje y, sobre todo, estar en sintonía. El flujo de trabajo estará condicionado por la claridad del guión. Si el texto es confuso, reinará el caos. Sobre la definición del guión cinematográfico, también hay varias perspectivas que van de lo literario a lo visual, pasando por procesos incompletos, por lo que en semiología se conoce como la no estructura. Robert McKee, en su libro El guión, propone no una definición,
sino una serie de directrices para narrar historias universales, concentrándose en elementos como el uso de arquetipos y no estereotipos, así como ser muy minucioso en la redacción del mismo. El nivel de detalle está íntimamente relacionado con la manera en la cual el director abordará el texto. Como buen oficio, McKee propone que la práctica hace al maestro. Por lo tanto, es de vital importancia para el guionista escribir constantemente, aunque sus obras no sean en un primer momento relevantes. Lo más importante para el teórico es, además de congeniar todos los puntos anteriores, respetar al público, ya que, como veremos en próximos videos, este busca constantemente adivinar el devenir de la trama, predecir su resolución. Por lo tanto, es necesario escribir para espectadores inteligentes sin otorgar atajos ni respuestas fáciles. Es, sin embargo, la definición de Pierpaolo Pasolini la que podría otorgar una mejor comprensión sobre lo que es un guión de cine. Para el italiano, se trata de un limbo, de un puente que une dos artes y que a la vez se encuentra atrapado entre ambas. El cineasta cataloga el guión como una no estructura, ya que para él no es literatura, pero tampoco es cine, ya que no respeta los lineamientos de la sintaxis, y tampoco es una imagen audiovisual, es cultura de tiempo. El guión es, simple y sencillamente, un proceso. Y es ahí donde encuentra relevancia una disputa que puso en la mira el novelista Guillermo Arriaga. El mexicano ha comentado en reiteradas ocasiones que el guión debe ser rebautizado, ya que para él este es un libro cinematográfico, concepto que en definición parece aproximarse a la idea de Pasolini, pero que en ejecución se distancia, ya que lo que busca Arriaga es un reconocimiento mayor para el guionista o novelista cinematográfico, debido a que es el principal responsable de la historia. Es ahí donde surge una pregunta cuya respuesta se encuentra en estas tres definiciones. ¿Es el guionista un cineasta? Antes de responder, vale la pena mencionar que en términos prácticos, la definición que emplearemos es la siguiente. Un guión es una serie de descripciones objetivas de 4 elementos fundamentales: objetos, lugares, acciones y personajes. Volviendo a la pregunta anterior, la respuesta es evidente. El guionista es un cineasta. Pero quizá habría que decir que se trata del cineasta que mayor conocimiento debe poseer dentro de la producción cinematográfica. Quien escribe el guión también debe conocer sobre técnica de dirección, puesta en escena, puesta en cámara, ya que gracias a él se configuran las convenciones narrativas que se abordarán a lo largo de la trama. Es él quien propone la iluminación, el diseño de producción, el diseño de sonido, etc. De él se desprende el trabajo que harán todos los departamentos durante el rodaje y, evidentemente, durante la postproducción. En resumen, el guionista es un cineasta total. Cuida tu salud y la de tu familia. Usa enjuague. Disculpen, chicos, la propaganda estaba... Escritorio, teclear a máquina o en la computadora, escribir con la pluma o plantear su historia, valdría la pena mencionar que para el oficio del guionista sobran las profesiones. Grandes escritores han llegado de las facultades de literatura, de las escuelas de cine o simple y sencillamente de cualquier lado. La constante es la capacidad de narrar historias, siempre cercanas. Uno de los consejos más recurrentes es escribir sobre aquello que conocemos o, en su defecto, investigar. Después de este breve recorrido sobre las particularidades del guión cinematográfico, hay que mencionar una serie de reglas o preceptos que se han consolidado con el paso del tiempo. Cada uno de los siguientes lineamientos sirven de apoyo para llegar a buen puerto y serán importantes para comprender los videos venideros. El primero de ellos, sin duda, es aclarar de una vez y por todas que drama no es un género. Drama es un sinónimo de acción. Es así que al decir que una película carece de drama, en realidad estamos insinuando que no hay acciones relevantes y por lo tanto no hay conflicto, que es la raíz de toda disciplina artística. En el caso contrario, un filme dramático será aquel que encadene una enorme cantidad de acciones y conflictos satisfactoriamente. En resumen, drama es acción. El siguiente punto fue sintetizado por el gran William Shakespeare. En su célebre frase, hay una providencia especial en la caída del gorrión, que implícitamente refiere a que nada ocurre porque sí. Todo tiene una explicación. En concreto, nada en el guión cinematográfico está dispuesto al azar. Un buen guión es un compendio de descripciones, en donde idealmente todo aquello que esté descrito formará parte esencial de la narrativa. Aquello que esté de manera gratuita podría ser considerado como un error y evidentemente detectado por las miradas más quisquillosas. Hitchcock fue un inagotable innovador de la técnica. Él sugería en lugar de mostrar,
y de él se desprende la siguiente recomendación. El diálogo es un recurso. Con esa sentencia se refiere a que en un guión cinematográfico es preferible encontrar soluciones audiovisuales en lugar de llenar el metraje con diálogos explicativos. En el arte cinematográfico, las posibilidades para mostrar algo son vastas. Por lo tanto, se recomienda evitar el diálogo que, en sentido estricto, se encuentran más cerca del teatro que de la cinematografía. A partir de aquí, entraremos en una serie de características que se encuentran en el formato cinematográfico de guión. La primera de ellas es más una aclaración. El guión de cine no lleva tomas. Comúnmente se confunde el trabajo del guionista con el del director, quien es el responsable de interpretar la obra y elegir la convención que mejor se ajustará a la trama. Poner tomas es una falta de respeto hacia el director. Los guiones que llevan tomas son conocidos como técnicos, pero en ellos ya hay un trabajo creativo que involucra a los demás departamentos del equipo técnico. El guionista sugiere, no impone. Ahora bien, con respecto a la extensión del guión, podríamos incluir la siguiente regla, que consiste en que una cuartilla de guión equivale idealmente a 1 minuto en pantalla. La palabra ideal condensa lo que puede ocurrir en una página de guión, ya que esta puede estar llena de descripciones que pueden trasladarse a la pantalla en una duración menor al minuto, o en el caso opuesto, podremos tener una cuartilla de guión con diálogos que durarán más de 1 minuto. Es por ello que no es 100% precisa. Sin embargo, sí tiende a dar una duración aproximada del grueso de la obra, y es una regla esencial, ya que otorga una duración probable a los productores, quienes serán finalmente los responsables de financiar la obra. La siguiente recomendación consiste en que la tipografía con la que se escribe un guión es Courier y el tamaño de la fuente 12. La razón por la cual se eligió dicha tipografía responde a 2 elementos. El primero de ellos es de carácter romántico, ya que es la misma tipografía de las máquinas de escribir. Por lo tanto, nos acerca al ejercicio de estar detrás de una Remington o una Underwood. El segundo factor es de carácter práctico. Con el transcurrir de los años, y dado que antes los guiones se escribían así, se fue estandarizando la regla anterior. Con esa tipografía, una cuartilla equivale a 1 minuto en pantalla. Un tamaño de la fuente más pequeño alteraría la relación. Lo mismo ocurriría con otro tipo de letra. Dado que el cine es una actividad que se percibe en tiempo presente, la conjugación de absolutamente todos los verbos dentro de un guión cinematográfico deben ser en presente. En un guión no podemos ver acciones pasadas ni futuras. Estas tendrán una redacción especial, haciendo uso de frases como inicia flashback o inicia flash forward. El formato de guión cinematográfico no admite otro tipo de conjugaciones. Ahí radica la importancia de la definición de Pasolini sobre el guión, que no es ni literatura ni cine. Presente es y será la única conjugación del verbo posible. Y finalmente, pero no por ello menos importante, los signos de puntuación juegan un papel importantísimo dentro de la redacción de un guión cinematográfico. Es así que el punto y seguido insinúa un corte, mientras que la coma sugiere que el plano continúa. Mi nombre es Manuel, yo era ingeniero en... Ok, chicos, disculpen por esto. Vamos a continuar. La estructura juega un papel fundamental para la configuración del ritmo cinematográfico. Se puede deducir que un guión redactado con muchos puntos propone un ritmo acelerado, mientras que un guión con muchas comas aboga por el plano secuencia. Con esta pequeña introducción nos adentraremos en el bello mundo de la escritura cinematográfica. Cuéntanos, ¿qué les pareció esta primera aproximación? Muchas gracias por apoyarnos en Patreon. Ok, chicos. ¿Entendieron más o menos cómo se desarrolla el guión y para qué es? Este guión, obviamente, como les decíamos, está basado en acciones, en situaciones, en nuestros personajes, cómo se va a desarrollar la historia. ¿Ok? Entonces, los personajes, por lo general, son los que juegan el rol más importante de nuestro producto audiovisual en la construcción de contenido, pues deben representar personas, animales o cosas. Incluso lo vemos hoy en día con lo que son los Transformers, los Autobots. No es una persona, no es un carro como tal, pero tiene una personalidad. A esto viene lo de personaje. El objetivo es donde el personaje se va a centrar, es lo que vamos a llamar como la atención de todo esto, ¿ok? Para lograr este personaje tiene que haber una serie de índoles. El personaje puede transmitir, como lo dice acá, es felicidad, es tristeza. ¿Qué vamos a lograr en nuestro personaje como objetivo general? Y cuál es la marca de la línea de la historia, el punto del principio y el fin.
Ya vamos a ver por qué les digo de principio a fin, porque toda historia comienza, se desarrolla, tiene un punto de inflexión, un punto de éxtasis y después concluye. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a tener a nuestros televidentes, a nuestro público atado a nuestro producto audiovisual? En acciones, en situaciones, conflictos, siempre hay conflictos extrapersonales, conflictos personales o conflictos internos o externos también. Vamos a unir todo esto dentro de cada guión para utilizar cada uno de estos objetivos como un enfrentamiento contrario. Veámoslos como el yin y el yang, el bien y el mal. ¿Ok? Por eso les coloqué acá Batman versus el Guasón. ¿Cómo van a ser estos conflictos? Cada quien tiene un punto de interés y el ser humano por lo general tiene un punto de interés. Muchas veces no hacemos amigos por hacer amigos, hay un punto de interés. Nos gustan la misma ropa, nos gustan los mismos autos, nos gustan las mismas motos, nos gusta la misma moda, la misma música, cierta cantidad de situaciones. Entonces, tenemos que calificar esto en protagonista, antagonista, personajes secundarios, episódicos y figurantes. Cada uno de estos personajes va a estar incluido, obviamente, en nuestros productos audiovisuales. En el caso del Capitán América, de Superman, de Batman, de Hulk, estoy poniendo un ejemplo de DC, pero puede ser también con la gente de Marvel, puede ser incluso con series de televisión, puede ser con novelas. Ustedes van a tener un protagonista. Es el que va a vivir el conflicto central, el que nos va a dar la fuerza motivadora para seguir viendo ese producto audiovisual porque nos interesa su historia. ¿Ok? ¿En qué momento va a perder la atención? ¿En qué momento la dramaturgia va a enfocarse más? Y cómo va a ser más dramático en base a esas sensaciones que tenemos nosotros el día a día. El antagonista, de igual forma, está en nuestra parte estructural. Tiene que cumplirlo, obviamente, pero es el común, o sea, es el que funciona antagónicamente a una definición protagónica. Es el que va a estar antes del protagonista. El mejor ejemplo, Batman y Robin. El protagonista por lo general es Batman. Robin es un asistente de Batman, pero siempre está con él. Entonces, ejemplos de antagonista. Vamos a ver algo por acá. Un minutito. ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿Tienen preguntas? ¿Van bien? Chicos. Todo claro, profe. Profesor, una pregunta. Bien. En el video escuché donde decían el guión no lleva tomas. ¿A qué se refiere con eso, profesor? No entendí. El guionista no propone, el guionista va a sugerir las tomas. Las tomas las hace el director, las hacemos nosotros como director de fotografía. El guionista sugiere la historia y dice cuál es el personaje malo, cuál es el personaje bueno. Nosotros audiovisualmente lo vamos a construir. Por eso dice, el guión no lleva tomas. El guionista, aunque tiene todos los conocimientos de un director de fotografía, de un productor, está escribiendo, sugiriendo qué es lo que puede suceder. Nosotros como directores podemos cambiar ese guión. ¿Ok? Es como cuando se escribe una novela, un novelista escribe una novela, pero nosotros lo vamos a llevar a la parte audiovisual y lo vamos a transformar por completo. O lo vamos a llevar lo más cercano a nuestro producto audiovisual. El guionista incluso, cuando haces el guión técnico, ya pasa a otra etapa. No sé si escucharon, había otra etapa de donde se sugiere el audio, donde se sugiere el sonido, así como lo vimos en el storyboard. Ya es una parte del guión técnico. Esto es más literario, es el más poético, el más dramaturgo, el que nos va a dar una serie de sensaciones y la idea principal la va a sugerir el guionista. Ojo, no propone qué plano se va a hacer, a eso se refiere. ¿Ok? ¿Vale? Sí, profesor, gracias. Vale, buenísimo. Entonces, veamos en base a esto un poco de un antagonista. ¿Qué puede ser un antagonista?
El Joker ha sido uno de los personajes más emblemáticos en la historia, y su paso por el cine ha sido y seguirá siendo memorable. Pero la versión del personaje que tuvo el impacto más grande en la cultura popular, sin duda, fue la de Heath Ledger. El actor australiano logró encarnar de forma única la piel de este personaje, dejando huella no solo en el género de las películas de superhéroes, sino en las películas en general, marcando a generaciones presentes y muy seguramente a futuras. Por esta razón, vale la pena repasar a fondo la preparación del mejor rol de este inolvidable actor, Heath Ledger, y revivir su increíble transformación como el Joker. Desde el momento en que Ledger se involucró con el proyecto del Caballero de la Noche, él y Christopher Nolan, el director de la película, conversaron sobre quién iba a ser el Guasón como personaje y sobre cómo iban a ser sus características y su personalidad, ya que su visión y la de Nolan sobre el personaje era similar debido a que ambos querían hacer algo completamente diferente, con un enfoque más realista. Heath Ledger fue desde un principio el actor adecuado para dar vida a esta versión del Joker. Para preparar a su personaje, Heath se encerró en una habitación de hotel por semanas. Era común ver en él tal nivel de dedicación para cada personaje que interpretaba. Durante este periodo de tiempo, Heath creó un diario en donde escribía cada detalle, cada rasgo y cada elemento fundamental del personaje. Él se adentró completamente en la psicología de su personaje, desarrollando a su vez aspectos característicos del Guasón, como los gestos, la peculiar voz, Batman, y su aterradora risa. I'm gonna kill you. Sid Vicious, integrante de la banda inglesa Sex Pistols, y el personaje del actor Malcolm McDowell en la película La Naranja Mecánica, Alex Large, sirvieron de inspiración para desarrollar las distintas características del Joker. También, las pinturas de Francis Bacon le sirvieron de referencia visual a Ledger y a Nolan para diseñar la apariencia del personaje, la cual fue finalmente elaborada por el propio Ledger, con maquillaje que consiguió en una farmacia, debido a su intención de mostrar una versión realista de la cual se pudiera apreciar creíblemente que el mismo Guasón era quien se aplicaba el maquillaje. Esta apariencia fue tan convincente que Nolan pidió a los maquilladores recrear siempre este look. Ledger, intencionalmente, quería que su interpretación fuera distinta a la icónica versión de Jack Nicholson, la cual era más parecida a la de un payaso criminal. Y lo logró, de una manera inigualable, creando un personaje que representa el caos y la anarquía. Heath Ledger le dio un toque único al Guasón con algunas improvisaciones que pasaron a ser momentos aclamados por los fans, siendo estas la escena de la explosión del hospital, y los aplausos de felicitación al comisionado Gordon. Los detalles como estos son los que hicieron de este Joker una figura aterrorizante. Su tic de la lengua, el maquillaje restante en sus manos, o el perturbante hecho de que no mira a sus víctimas al asesinarlas, tal como se aprecia en el cómic de Batman The Man Who Laughs, convirtiéndolo en un ser más que despiadado. Todo esto es prueba de la determinación del actor con su personaje. Los videos terroristas del Guasón que vemos en la película fueron dirigidos por el mismísimo Heath Ledger. Esto les dio un toque característico y perturbador, reflejándose la personalidad del personaje. La escena de la interrogación es un momento en el cual se demuestra la devoción que tenía Ledger con su papel, pues en esta se aprecia qué tan lejos puede llegar tanto el Joker como Ledger, ya que él le pidió a Christian Bale, actor que interpreta a Batman, que lo golpeara de verdad, tan fuerte como el icónico héroe lo haría. Como ya habrán notado, no se sabe cuál es el origen de este Guasón, algo que se aprecia bastante, ya que esto es sacado directamente de los cómics como una inspiración al Joker de The Killing Joke, del cual tampoco se define un origen específico. Todo el equipo de producción siempre mantuvo esto como un misterio, inclusive para ellos mismos. Ni siquiera en el guión estaba, haciendo de este Guasón una persona intrigante. Debido a eso, han surgido bastantes teorías sobre el origen de este Guasón. Una de las más populares es que este Joker es un ex soldado, quien ha perdido la cordura. Independientemente de eso, este aspecto del personaje es uno de los cuales lo hacen tan único y memorable.
A pesar de buscar retratar una versión completamente distinta del Guasón, hay un pequeño homenaje al Joker de César Romero, actor quien interpretó al personaje en la serie de televisión de Batman de los 60, ya que la máscara que usa el Joker de Ledger al principio de la película es muy similar a una que pudimos ver siendo portada por el Joker de Romero. Ledger fue tan extraordinario que en su primera escena con Michael Caine, actor que interpreta a Alfred, lo asustó tanto al verlo como el personaje por primera vez que hizo que se le olvidaran sus líneas. Su preparación, transformación e interpretación hicieron de Ledger digno merecedor de un Oscar por mejor actor de reparto. Pero aún más valioso que eso, lo hicieron merecedor de una masiva admiración y un más que correspondido lugar en la memoria de generaciones. Ok, entonces voy a cortar por acá para continuar, chicos, porque no podemos ver los videos completos, pero es parte del desarrollo del taller, ¿ok? Entonces ya tenemos que ese antagonista va a tener la función antológica, ¿ok? Va a tener un pasado dentro de nuestra necesidad estructural, ¿ok? Y, a ver, ¿quién nos escribió por acá? A ver, Fernanda. Murciélago y Legro, ok. Vale, buenísimo, estoy leyendo Murciélago y Legro. Escucho como robot. Carlos, esa Karencita, puede ser tu internet, no sé si los otros chicos me escuchan igual. Continúo. A ver, disculpen. Sale y vuelve a entrar, Karen, que tiene problemas con el internet. Ok, entonces este antagonista va a tener por definición una función protagónica, pero obviamente, a ver, Karen. Ok, chicos, disculpen. Ok, entonces los roles, ¿cuáles son los roles que van a cumplir? ¿Cuáles son roles primarios, roles secundarios? En base a situaciones las vamos a tener. Ok, esto aplica para series de televisión, series de animados, para el cine como tal, para sus cortometrajes y sus largometrajes. Entonces, el rol secundario, ¿ok? Es aquel que va a tener cierta participación, relevancia dentro del reparto, pero sus papeles van a ser complementados por los protagonistas. Otra vez el ejemplo, Batman y Robin. Aparece el Guasón, aparece el policía, el inspector, pero los protagonistas van a ser los principales, ¿ok? Y los roles secundarios van a estar subordinados como tal. Vamos a definirlo como que vamos a distraer la atención del espectador en base a un diálogo o en base a una acción que haga este protagonista secundario. Obviamente hay tipos de roles y situaciones. Veamos acá un poquito, cortito, a Carlos, colocarlo por acá, para que vean cómo son los roles, cómo actúan primero nuestros protagonistas y cómo se va desarrollando y cómo nos distraen estos roles secundarios o nos dan participación en base a nuestra historia, ¿ok? De reparto conquistaron a los espectadores. El protagonismo estaba destinado a otros, pero ellos terminaron robándose el show. Este es nuestro top 7 de personajes secundarios que superaron este rol con creces. Gracias a sus cortas pero precisas y jocosas apariciones en la primera entrega, los pingüinos de Madagascar han sabido ganarse su propio espacio en esta taquillera saga de animales prófugos del zoológico. Las aves lideradas por Skipper siempre tienen un plan de acción listo, tanto que pronto los veremos protagonizando su propia película. ¡Salvarlos! Somos nosotros. La saga del Señor de los Anillos cuenta con muchos personajes, pero el de Gollum es de lejos uno de los principales. Su obsesión con el anillo, su personalidad dual y sus frases míticas lo convirtieron inmediatamente en el favorito de los fans, y su relevancia en la saga es fundamental, tanto que también lo tiene en la trilogía del Hobbit. Esta es su triunfal aparición en la segunda entrega de Shrek como un personaje secundario. Gracias a su valentía y ternura, el gato con botas recibió un rol más destacado en la franquicia.
Es muy divertido ver este coqueto felino con aires de grandeza y en busca de aventuras, tanto que luego protagonizó su propia película. Los creadores de Buscando a Nemo pusieron en la historia un pez que perdía la memoria a cada momento. Dory, el pez azul que acompaña al padre de Nemo en su búsqueda, es un personaje tan gracioso como inolvidable. Entre broma y broma, nos llena de mensajes. Y ahora tendrá un rol más destacado en Finding Dory, su propia película. Conflictivo, elegante y maquiavélico. Así es Loki, el personaje interpretado por Tom Hiddleston, que en la primera parte de Thor se robó todas las escenas, hecho que le valió para ganarse un puesto entre los fans, tanto que tuvo un rol estelar en Los Vengadores, donde opaca a algunos protagonistas, y en la secuela del Dios del Trueno. Es increíble el éxito que ha logrado en la era del hielo Scrat, la ardilla prehistórica que se pasa persiguiendo una bellota durante cada entrega de la divertida saga animada. Su obsesión es tan graciosa y enternecedora que ha valido sus propios trailers y cortos. Sin ella, otros hubieran sido los resultados en taquilla. Apariciones cortas e inolvidables. Comenzaron como acompañantes de Gru, el protagonista de Mi villano favorito, pero gracias a su carisma y torpeza para la maldad, los Minions se ganaron el corazón de todos. Robándose los mejores momentos, estos graciosísimos seres amarillos se convirtieron en un boom inexplicable e instantáneo, y hasta tendrán su propia película. Entonces, chicos, como pudieron ver, estos personajes secundarios, por lo general, también atan al espectador y pueden robarle cierta participación a nuestro protagonista. Existen también, chicos, roles episódicos. Los roles episódicos es cuando tenemos una serie de televisión, por lo general, una serie de Netflix que va por capítulo y aparecen como protagonistas en cierta parte de nuestra serie y le damos tanta importancia determinada a este personaje dentro del episodio, ¿okay? Se trata por lo general de series, puede ser incluso películas, pero el episódico va más por serie. ¿Y qué es lo que nos da? Situaciones donde un personaje como tal va a dar importancia en ese episodio como tal, ¿ok? A ver, los roles figurantes, por ejemplo, déjenme colocarle la lámina que les estoy compartiendo todo esto, un minutito. Roles figurantes, ok, acá estamos de nuevo. Va a estar establecido por categoría. Hay personajes que están de fondo, pero no se pronuncia. Se les llama figurante porque está estableciendo una situación en la escena, mientras que los personajes principales, que son los friends, los amigos que están acá adelante, tienen la mayor importancia. Pero esto nos va a llamar la atención en cierta medida. Por lo general no pronuncian ningún diálogo. Entonces, atributos de los personajes que tenemos que tomar en cuenta. Y esto lo tienen que hacer ustedes para su producto audiovisual. Les recomiendo hagan casting. Yo sé que es difícil porque estamos trabajando a una cuarta de máquina con el tema de la pandemia, pero por lo general cuando lo hacemos a nivel broadcast, hacemos casting. ¿Quién va a ser el personaje malo? ¿Quién va a ser el personaje bueno? ¿Quién va a ser el personaje tierno incluso? Y esto va difundido en estos tres factores. Físico, psicológico y psicológico. El físico obviamente nos va a dar por edad, si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, si es un rubio, si es morena, si es mestizo, la forma de la cabeza, la forma de la cara, los ojos, las orejas, es el que nos va a dar la primera impresión visualmente. Obviamente el psicológico, cómo es la vida social de este personaje, cuál es la actitud que va a tomar,
si es un personaje que va a afrontar situaciones de un temperamento de cólera o de permisivo, va a tener una cantidad de complejos, obsesiones, o va a ser desatado como tal, va a ser libre, e imperactivo en base a situaciones, y obviamente lo psicológico, si tiene empleo, si es de una clase social alta, si tiene una empresa, si es un personaje educado o un personaje de bajos recursos, si tiene una profesión alguna, qué posición, incluso la nacionalidad es importante. Hay una cantidad de series hoy en día donde hay personajes de todas las naciones, mexicanos, colombianos, peruanos, y todos interactúan en base a ese guión que se desarrolla, ¿ok? Pero obviamente tiene una actitud que nos va a influir psicológicamente, el chico tímido que aparece en base a situaciones, o la niña malcriada que va a ser la impertinente de nuestro tema, y tiene que ir casado obviamente con este atributo físico. Entonces, de la persona al personaje, hay historias y argumentos que debemos contar. Vamos a definirla claramente en estos personajes y definirlos, si van a ser verosímiles, si van a tener que construir parte de nuestra historia, qué importancia van a tener dentro de esto para que sea más atractivo y sea más de enganche hacia nuestro público objetivo como tal. Las acciones son súper importantes, que siempre se los he dicho, son los movimientos, pero más allá de los movimientos, de la acción que se haga, de un apretón de manos, de un golpe, de una caricia, tenemos que estar al tanto de que tiene que estar casado con nuestra narrativa. ¿Ok? Los cambios de estado, por ejemplo, esa escena que vimos anteriormente de Hulk lanzando a Loki de un lado a otro, nos va a determinar en el tiempo un acorde en base a eso. ¿Ok? Los sucesos que van a ocurrir, las guerras, situaciones, es el punto de entendimiento del relato como tal, donde vamos a llegar a ese elixir cinematográfico para que todo sea parejo. Hay acciones internas, como les comenté hace un rato, hay acciones externas, y cada una de estas lo va a expresar nuestros personajes. Nuestros personajes van a ejecutar la acción y van, a ver, vamos a abrir eso por acá, creo que no lo puedo abrir. Ok, acá está. Va a ser pausada, va a ser tranquilo, va a ser vertiginoso. ¿Cómo va a ser la acción que va a tomar? Y cuando hablo de interna o externa, porque son perceptibles y muchas veces no son perceptibles. Entonces, lo vemos cuando es una acción externa, pero cuando es una acción interna tenemos que analizarlo, tenemos que expresarlo. Veamos un poquito de este corto de Coco para que vea cómo se desarrollan las acciones. Y lo han visto, solo que hoy día se lo estoy explicando. A lo largo del taller hay acciones con los cortos que hemos analizado, igualmente en base a las tomas, la fotografía, los sonidos, las sombras. Es parte del guión dar a conocer estas acciones para que tengan una coherencia. Fíjense que no es tan sencillo cuando ya comenzamos a hilar una cantidad de personajes, de acciones, de diálogos, de tomas, para que se pueda apreciar en pantalla. Veamos un poquito de esto. Ya, ríndete. Alguien podría oírme. Sé que está mal que ame la música, pero no es mi culpa. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! Los músicos son egoístas e irresponsables. No más música. Hazle caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. El Día de Muertos ha comenzado. Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño.
¿Dónde espera? Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. Mamá Imelda, ¿te ves bien? ¿Qué sucede? Es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues. Algo. ¡Miren, es un niño vivo! ¡Tuquero! ¡Me convierto en esqueleto! Tienes que volver antes del amanecer. Yo te puedo ayudar. ¿Este eres tú? Muy guapo. Toda mi vida siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil negar que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto, para ser igual. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. Ya basta. Mi familia y yo podemos tener nuestras diferencias, pero nos mantenemos juntos. Nada es más importante que la gente que amas. ¡Ay, pobrecito! Hoy estás bien, hijo. Como pudieron apreciar, chicos, hay acciones internas donde se expresa mediante actitudes, actuación física, sus gestos, sus movimientos corporales, como pueden ser incluso sus pensamientos. Él tiene un deseo a ser músico, ¿ok? Por lo general esto está cargado de intensidad. Cuando son acciones externas, es el gesto, el movimiento físico que va a tener cada personaje dentro de nuestras acciones, dentro de nuestras situaciones. Esto lo vamos a definir como la entrada o el in, lo que se ve, y el low, lo que no se ve, ¿ok? El lateral, por ejemplo, vamos con la lámina antes que se me pierdan. A ver. Ya. Entonces, el lateral es lo que sucede en el entorno de donde se desarrolla la acción. Es el gesto y el movimiento. El latente, como lo dice acá, es lo que el espectador no va a ver en pantalla, pero va a desarrollarlos mientras ve otras acciones diferentes. Va a ver qué está sucediendo en cada una de estas acciones y lo va a interpretar, que es la idea. La estructura dramática, como les dije desde un principio, va a tener un inicio, un desarrollo y un fin. Pero lo vamos a relatar en estas partes. Planteamiento, cómo se plantea la idea, cómo comienza nuestro producto audiovisual, el nudo, que es lo que nos va a atar a nuestra historia o el desarrollo de esta historia, y el desenlace que va a ser el final. Desenlace que puede incluso quedar en el aire para una segunda y tercera entrega de nuestros relatos, ¿ok? Entonces, por lo general, tenemos que comenzar, desarrollarlo y terminarlo. Ok, no podemos tener una película de 24 horas. Hay películas, hay largometrajes bastante largos, valga la redundancia, pero siempre tenemos que concluirlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta estructura dramática? Vamos a tener este planteamiento, vamos a tener un punto de inflexión, un segundo punto de inflexión, la crisis o cómo se va a desarrollar cada uno de estos y la resolución, el final. Si lo ponemos desde el principio, puede entrar en una escena muy impactante. Esto es otro ejemplo de estructura dramática. Va a tener un punto medio que sería el acto 2 o esa serie de secuencias donde se va a armar ese acto y el clímax, donde vamos a terminar lo más alto para concluir nuestro producto audiovisual. Entonces, en base a esto, un minutito. ¿Tienen preguntas, chicos, hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Cero preguntas? Vamos a ver este cortito para que veamos cómo se desarrolla una estructura dramática. A ver, si no tienen preguntas, por favor, chicos, intervengan, pregunten, aclaren todas las dudas para que todo salga bien. Vamos a ver esto.
Se colgó. A ver, entonces, como lo acabamos de ver acá, esto se desarrolla en un primer acto donde, claro, está cortada el corto, pero hay un detonante, hay un planteamiento, hay un desarrollo y obviamente hay un final donde ellos terminan comiendo, que se nos corta. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta de situaciones de cómo será ese análisis fílmico, de cómo serán las situaciones para poder establecer nuestro rodaje. Tenemos que tomar en cuenta, chicos, que hay una locación. La locación o lugar la van a sugerir ustedes como guionista, a sugerir, pero no es que va a ser a juro en esa situación. Si estamos hablando de una drama de surfista, lo más seguro es que como locación elijamos una playa o algo cerca del mar. No vamos a elegir una montaña, a menos de que comencemos de la montaña y vayamos al mar, o comencemos por el mar y nos desarrollemos en la montaña. Entonces, la locación puede ser interna o externa. Hay que saber si es en interior o en exterior, y la puesta de escena puede ser natural. Hay estos tipos de locaciones, hay unas que son construidas, los backends, una serie de situaciones donde vamos a construir la locación según nuestro producto audiovisual. Muchas veces puede ser en exteriores, pueden ser en ambientes de aire libre, donde vamos a desarrollar cada una de esas locaciones. Más adelante les voy a explicar cuando hagan su trabajo de producción, cómo van
a elegir las locaciones, obviamente, según la sugerencia del guión. ¿Ok? Entonces, lo que se ve, lo que no se ve, lo que se intuye es súper importante. Lo que vamos a plasmar dentro de nuestros cuadros, de nuestros encuadres, en base a nuestras situaciones, va a determinar cómo va a quedar nuestra pieza audiovisual. Hay funciones referenciales que el receptor va a determinar como una serie de particularidades físicas como tal, y obviamente van a trascender a lo largo de nuestra topografía, de nuestras referencias, y va a vincular funciones, va a enlazar cada uno de estos visualmente al espectador, ¿ok? La función simbológica es la que representa obviamente al texto social, al psicológico, la gente de dinero, la gente pobre, puede ser temporal, cómo se mueven los personajes y hacia dónde se mueven los personajes, cómo se va a contar la historia. Quienes hayan visto Titanic, se sabe muy bien que, por ejemplo, la chica de Titanic que protagoniza con Leonardo DiCaprio, era una chica de mucho dinero, de mucho estatus social, mientras que el fugitivo, el que se coló dentro del Titanic, ¿ok? Ese bandolín enamora a esta chica en base a situaciones, termina incluso dando su vida, este personaje, por el amor de esta persona, porque no se congelara cuando se une el Titanic y todo esto, y es donde se desenvuelve toda la historia. Entonces, obviamente, las funciones simbólicas siempre van a estar. La función poética, cómo se habla, cuál es cómo se va a desarrollar en base al espacio, en base a la competencia, la elección de cada espacio y su tratamiento. ¿Qué tan romántico puede ser? Ok, tienen que tomarlo en cuenta. La función hermenéutica es la que nos habla de los personajes en un tiempo y género, nos ayuda a interpretar cada anuncio. Ejemplo, Machu Picchu, pero la ciudad perdida en realidad fue así. ¿Ok? Las locuras del emperador es una buena película que les recomiendo ver para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Los espacios, relaciones, movimientos también son súper importantes. Los que lograron ver intensamente deben ser capturados en plano y animados con movimientos de cámara. Por eso es que hemos venido trabajando los movimientos de cámara, porque de acuerdo al movimiento de cámara vamos a causar sensaciones al espectador. Un movimiento brusco nos va a sugerir una guerra, algo bélico, furia, como un ángulo de una toma, como lo hemos hablado, nos va a sugerir grandeza o nos va a menospreciar a los personajes. Hay pensamientos en cada uno de los personajes. Los que recuerdan esta película, este personaje interpretaba la furia, este personaje la alegría, este personaje el miedo, este personaje la tristeza, y este personaje no lo recuerdo, pero creo que era algo así como la apatía, la que era toda aburrida, la malcriada, ¿no? Entonces, obviamente así funciona nuestro pensamiento humano en base a situaciones. Obviamente todo esto lo vamos a casar con movimientos de cámaras, con situaciones. Voy a dejar un poquito del espacio y tiempo porque todavía nos falta un poquito con el tema de guión y lo voy a dejar hasta acá. ¿Por qué? Porque hemos hablado de relación en el espacio y movimiento. El espacio estático y fijo, cuando la cámara está fija, cuando las tomas permanecen estáticas, cuando hay un espacio móvil incluso dentro del mismo eje de cámara, como lo hemos visto, espacios dinámicos y descriptivos donde podemos ver un gran escenario y los personajes van a estar dentro de ese personaje y la cámara va a reproducir fielmente qué es lo que está ocurriendo en esto. Un ejemplo que hemos visto también a lo largo de los talleres es el plano secuencia. Entonces, en base a eso, chicos, lo voy a dejar hasta aquí, como les comenté. Vamos a retomar desde acá para el próximo taller de guión, que ya es para concluirlo. Yo sé que algunos están viendo guión con Ángela, pero esto es para que lo apliquen más al tema audiovisual. Entonces, quiero saber, María Fernanda, Judy, Melissa, Sofía, ¿tienen preguntas? Karen.
Profesor, yo estaba pensando hacer mi trabajo final así, o sea, solamente, o sea, sin guión, así como que sin que el personaje hable, porque técnicamente, o sea, solamente se va a ver esa protagonista. No sé si es un inconveniente o tengo que hacerle sí o sí el guión. Mira, la idea es que tienes que hacer sí o sí el guión, porque el guión te va a llevar a cómo vas a grabar los planos, a cómo va a desarrollarse su historia. Así no tengas un diálogo, como lo sugiere Hitchcock, ¿qué es lo que sucede? Tienes que tener un hilo conductor de principio a fin. Tienes que denotar que tu video, tu producto visual tenga coherencia, ¿ok? Tienes que comenzarlo, desarrollarlo, llevarlo a un nudo que nos ate y culminarlo de cierta forma de que querramos ver otro producto tuyo. Entonces, sí o sí tienes que hacer un guión, María Fernanda. Ya, profesor, está bien. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Víctor, Judy, Sofi. No, profesor. No, profesor. Todo claro, Carlitos. Buenísimo, Karencita. Entonces, ¿qué quiero para Fernandita, María Fernanda, Judy, Sofía, Víctor? Para todos, el día de hoy, la tarea es ya a comenzar a escribir ese guión más derechito de lo que comenzamos a escribirlo al principio del taller, que es el storyboard, ¿ok? Ya van a ver cómo van a ir puliendo. Ya saben que tienen que tener personajes, pueden haber personajes secundarios, pueden haber diálogos, no pueden haber diálogos. Lo importante es que comience esa historia de principio a fin. Se denota una cuartilla de escrito para 1 minuto de video. Cuando hablo de una cuartilla, utilicen una hoja tamaño carta, ¿ok? Por lo general letra 18 o 20. Yo sugiero Arial o Times New Roman, que es la más común utilizada en estos casos, y un espacio de 1.5. Cuartilla les va a desarrollar todo su producto audiovisual. Entonces, vamos a trabajar en eso y después que terminemos esta parte de guión, retomamos nuevamente el storyboard y ya creo que ustedes en junio, ¿cuándo terminan ustedes las clases, chicos, como tal? ¿Julio? ¿Chicos? ¿Karen? Sí, profesor, lo escuchamos. Profe. El de cortado. Segunda semana de julio, si no me equivoco. Ok. Ya la primera semana de julio deben estar entregando su producto audiovisual para revisión, ¿ok? Entonces yo voy a coordinar para que ya vayamos desarrollando en este mes que nos queda todas las clases para que ustedes comiencen a grabar a mediados de junio en realidad y les dé tiempo de editar, ¿ok? ¿Ok, chicos? Está bien, profe. Vale, la tareita es sencilla. Desarrollen su guión como es, ¿ok? Feliz fin de semana. Gracias a todos. Y cualquier cosa me escriben vía WhatsApp, ¿ok? Gracias, profe. Cuídese. Vale, gracias. Chao, profesor. Chao, profesor. María Fernanda, chao María Fernanda. Chao, Víctor. Chao, profesor, nos vemos. Chao, Karencita, chao, Judy.